Rosana Tagliaferro de Pisi. Es mi esposa. Es mi compañera y amiga de la vida. Estamos casados hace un poco más de 10 años. Tenemos 2 preciosos hijos, Luca y Santiago. Ella es médica psiquiatra infanto-juvenil. Tiene un trabajo muy fuerte en el área de salud mental con niños y adolescentes. Ha sido la persona que ha estado más cerca de mis procesos volcados en sanos equilibrios. Cuando estaba pensando a quién entrevistar para poder hablar de esta 4ª semana, donde hablamos de la obra de Dios en nosotros, pensé en invitarla a ella, quien ha sido con quien he compartido mis momentos más fuertes de bendiciones y también los procesos más duros de esperas y dolor. Hola Rosana, en un sentido siento que no tengo que darte la bienvenida a Sanos Equilibrios porque sos la persona que ha estado en el proceso desde el principio, así que más que nada manifestarte el agradecimiento por tu compañía, por tus aportes, ¿sí? Pero me resultó interesante que pudieras acompañarnos en esta 4ª semana donde hablo acerca de la obra de Dios en nosotros, pensando en esta balanza donde hay dolores y donde hay bendiciones, ¿sí? ¿Qué tal te resultó el material? ¿Cómo fue para vos la experiencia, la lectura? Para mí fue una sorpresa y no porque no supiera que estabas escribiendo el libro ni lo que Dios estaba entretejiendo en tu vida a través de tus procesos, de nuestros procesos y la verdad que fue muy lindo para mí descubrir una lectura amena, sumamente bíblica y también ha sido refrescante encontrar a Dios insistiendo con su amor intencional, con un amor práctico hacia mi vida, insistiendo en mi crecimiento, en mi madurez, así que ha sido una sorpresa y una bendición, porque cada vez que me encuentro con ese amor de Dios plasmado de esta forma, la verdad que es un oasis. Entendiendo que la intención de Dios, el propósito de Dios, de su obra en nosotros tiene que ver con formarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Y cómo Dios utiliza bendiciones y dolores en este proceso. ¿Cómo Dios ha trabajado eso en tu vida? ¿Cómo ha sido tu vivencia en relación a estas bendiciones y dolores con la que Dios moldea? Creo, sin lugar a dudas, que puedo decir que soy una niña mimada de Dios, en el buen sentido, ¿no? Niña mimada de poder disfrutar de sus bendiciones, reconocerlas cada día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y en tantas cosas que todo el tiempo, con las que todo el tiempo Dios se hace presente en nuestra vida, pero no han estado alejadas del dolor estas bendiciones. Y creo que Dios por momentos ha permitido dolor y por momentos ha redimido el dolor en mi vida, pero recuerdo que uno de los primeros momentos en mi vida, aún de muy pequeñita, de reconocer esos mimos del Señor fue en medio de un proceso de enfermedad. Así que me acuerdo de estar sola porque ya no era agradable estar con una niña enferma pequeña, quejándose de dolor. Eras muy pequeña, ¿qué edad 7 años. 7 años. ¿Qué fue lo que padeciste? Tuve una enfermedad que se llama púrpura de John-Lynch, un nombre así medio extraño. La cuestión es que lo que pasaba es que había problemas en los vasos sanguíneos y yo hacía hemorragias y hematomas en todo el cuerpo. Era sumamente doloroso, estuve en cama 3 meses y la verdad que mi familia, mis papás, mis hermanos, les era angustiante acompañarme, estar ahí conmigo. Y me acuerdo en un momento de dolor, de estar en la cama sola en mi habitación, con 7 años, llorando y preguntándole a Dios por qué me dolía si yo le pedía que me sanara. Y creo que esa experiencia fue la primera vez que sentí ese mimo de Dios, aún en medio del proceso de dolor, de preguntas, y la verdad que para mí fue no solo de alivio físico, sino fue un alivio muy grande a mis emociones.
Y creo a todos nos pasa con distintos matices en cómo transitamos la vida y se van dando estos procesos de bendición y dolor, y que así de esta experiencia de niña, otras de más grande, de dolores profundos en las emociones, en angustias, en procesos de espera prolongados, que Dios ha trabajado mucho. Creo que en todos Dios está interesado en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, pero sobre todo en este proceso de encontrarme con la bendición y con el dolor en mi vida, ha tenido que ver mucho con descubrir a Dios, aceptándome, y con la seguridad de que me va a seguir aceptando con todos los descreimientos, las preguntas y por ahí las dudas que el proceso de dolor, de espera, de angustia genera. Así que eso es muy esperanzador. En el libro hago referencia a estos dos posibles desbalances, ¿no? Hacer un énfasis exagerado en nuestro deseo, en nuestra petición de bendiciones, o por el otro lado, en el extremo contrario, esta posición de fijarnos al dolor como la manera genuina de vivir la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo ha sido eso vivido en tu experiencia, o cómo es tu mirada en relación a estos desbalances en nuestras comunidades de fe? ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Si bien creo que el desbalance podemos encontrar en cualquiera de los sentidos de distintas comunidades de fe, mi experiencia personal y lo que ha tenido que ver con mi vivencia dentro de una comunidad de fe ha tenido más el tinte de mostrar un cristianismo sufrido, y un cristianismo sufrido distorsionado, malentendido, no el negarse a sí mismo y seguir a Cristo, sino más ligado al aparentar el sufrimiento y de esa forma de algún modo validar tu vida de fe, tu vida como cristiana. Y en el peor de los casos lo he visto, y me ha pasado a mí también, vivirlo más del lado de la culpa, muy lejos a entender a ese Dios que es el primero que está interesado en bendecirme, en bendecirnos. Y creo que en mi vida ha tenido que ver más tal vez el desbalance hacia eso, como dice el título del libro, ha tenido más que ver con menosprecios incrédulos. Sí, con esa a veces dificultad de disfrutar lo que Dios sí nos está dando, ¿no? Totalmente. Creo que está como muy relacionado con esta mirada desbalanceada hacia el dolor. ¿Cómo crees que podemos desvirtuar el propósito de Dios cuando tenemos alguno de estos dos desbalances? Creo que con cualquiera de estos desbalances lo que termina pasando es que desvirtuamos a Dios, desvirtuamos a la imagen que tenemos de Dios. En cualquiera de los dos extremos. Yo entiendo que por un lado podemos desvirtuar a Dios transformándolo en un Dios que lo podemos manipular, que tiene que responder a mis exigencias y que termina siendo un Dios reducido a mis necesidades y a lo que a mí me funciona y me es útil. Y por otro lado, desvirtuamos a Dios en el sentido de que lo vemos como un Dios distante, lejano. Cuando hacemos énfasis en el dolor, lo vemos distante, lejano y hasta en algún punto tan distante y tan lejano de nosotros que no le interesa nuestro sufrimiento, y podemos llegar a percibir a Dios como que tuviera placer en que sufriéramos. Y la verdad que creo que el riesgo es ese, es desvirtuar a Dios en cualquiera de los dos sentidos, y lógicamente tiene altos costos en nuestra vida de fe, porque depende totalmente de nuestra imagen, de nuestra concepción de Dios y de cómo mantenemos la relación con esa persona a partir de cómo la conocemos y la percibimos. Esta cuarta semana termina pensando en la idea de los procesos, ¿no? Y de entender que Dios está todo el tiempo trabajando en nosotros
y que Dios no tiene apuro, pero sí tiene una insistencia, una constancia. Creo que es bastante contracultural en relación a este mensaje de lo instantáneo, de los resultados rápidos. ¿Cómo ha sido en tu vida este concepto de procesos en el tiempo, ¿sí? Y cómo de alguna manera pensás que se manifiesta en relación al mensaje cotidiano que hoy tenemos de lo instantáneo? Creo que vos marcás algo que es fundamental. No podemos entendernos ni pensarnos fuera de un contexto, y en ese sentido estamos muy atravesados por lo epocal. Nuestra época está marcada justamente por esto que vos decís de los cambios instantáneos, de el compre ya, el ya lo tiene, ya llega, y la verdad que eso ha ido filtrándose de un modo muy, muy sutil, pero nos ha atravesado más de lo que podemos percibir o de lo que somos conscientes. Y creo que no podemos pensarnos fuera de los procesos. ¿Quién mejor que Dios para entender que necesitamos procesos? Y de hecho, entiendo yo que por eso los usa. ¿Quién mejor que Él para conocer su creación? Digo, la vida es un continuum de procesos. Y en ese sentido creo que es indispensable para nosotros pensarnos en procesos. Y no lo digo como algo sencillo, para nada, porque no es sencillo, son frustrantes, se nos hacen largos. La verdad que los quisiéramos evitar, pero creo que lo mejor que podemos hacer es mostrar disposición con todas las dificultades y las luchas emocionales que los procesos nos impongan, pero que es la manera más sana de que realmente hayan cambios profundos, significativos, y que realmente esos cambios perduren. Porque la verdad que son indispensables para nosotros en el día a día, en la vida cristiana, el poder aceptar esos procesos y poder ver la obra transformadora de Dios en nuestra vida, entendiendo que la promesa sigue vigente de crearnos a la imagen, formarnos a la imagen de Cristo. Así que sí, creo que es totalmente necesario, indispensable que Dios encuentre corazones dispuestos. No es que vamos a estar felices en el mientras tanto, pero sí dispuestos a permitir esa obra transformadora de Dios en nuestra vida. Te agradezco mucho tu tiempo, tu compañía. Seguramente parte de lo que hemos podido compartir hoy, de lo que va a quedar plasmado en este material, va a ser de ayuda, de inspiración para otras personas. Así que muchas gracias. Gracias a vos, ha sido una bendición y un privilegio para mí ser parte de estos procesos de Dios en tu vida y en nuestra vida.